Supongo que todos conservamos en la memoria el nombre de alguien que haya sido ejemplo de obrero o líder cristiano que admiramos. Alguien que nos ha animado u orientado en un momento crítico de nuestra vida. Yo recuerdo especialmente un profesor universitario que tuve y un pastor que me ayudaron y animaron en mis primeras experiencias de formación ministerial. Hubo otros también a lo largo de mi vida que me sirvieron como modelo que yo quería emular de alguna manera. Obviamente, para todos, el ejemplo mayor es Jesús, cuya actitud y comportamiento todos queremos emular. El Espíritu Santo obra en nuestra vida para transformarnos y asemejarnos a Él. Es la gran meta de la vida de todo cristiano. Sin embargo, Dios usa la vida de otras personas para animar y orientarnos en las distintas etapas de nuestra experiencia cristiana. Hoy vamos a considerar con un poco más de atención la vida de un cristiano en la iglesia primitiva, cuya vida fue ejemplar y hasta destacado por los primeros apóstoles. Me refiero a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Su nombre original fue José y se menciona por primera vez en Hechos capítulo 4, en los versículos 32 al 37 que están en la pantalla. Ahí dice Lucas: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, que es una isla ahí en el Mediterráneo, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o literalmente animador. Vendió Bernabé un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Allí se menciona por primera vez este hombre que nos interesa hoy. El texto se refiere a la experiencia de la primera iglesia que surgió en Jerusalén después del día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos después de la ascensión de Jesús al cielo. Se quedaron en Jerusalén muchos de los peregrinos judíos que habían llegado por la gran fiesta anual de Pentecostés. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, decidieron permanecer en Jerusalén, en lugar de volver a su hogar en otra ciudad o a veces en otros países también. Esto implicaba que los residentes habituales de Jerusalén tuvieran que abrir sus hogares y albergarlos, al menos hasta que lograran normalizar su nueva situación
y conseguir trabajo para sostenerse. Esta nueva realidad dio lugar al compartimiento de sus bienes y la necesidad de generosidad de parte de los que pudieran aliviar la situación de escasez. Lucas menciona el nombre de uno de los que decidieron vender una propiedad, posiblemente una herencia en su país nativo de Chipre. José, a quien los apóstoles apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Es probable que este nombre indica la forma en que sus compatriotas lo contemplaron. Un hombre bondadoso y generoso, que animaba a otros y pensaba en la necesidad de otros antes que en su propia suerte. Es evidente que Bernabé tuvo una vida ejemplar en este sentido. Aparece Bernabé de nuevo en Hechos 9, 26 al 28, cuando Saulo de Tarso, después de su conversión en el camino a Damasco, vuelve a Jerusalén. Y Lucas nos cuenta en este pasaje, en la pantalla, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Es interesante esta disposición de Bernabé. Tomó a Saulo a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Todo esto fue facilitado por la bondad de Bernabé, que dejaron de ver a Saulo como espía y lo vieron como hermano. En esta instancia, Bernabé es el hombre que interviene a favor de Saulo, que muchos hermanos consideraron como espía, a fin de presentarlo a los apóstoles. El hecho de que los apóstoles lo recibieron indica el respeto y buen nombre que Bernabé tenía entre ellos. Más tarde Bernabé aparece de nuevo en relación con un acontecimiento fortuito en la ciudad de Antioquía, en el país de Siria. Leamos ahora en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Hasta entonces era la costumbre. Llevaba el evangelio a los judíos en cada lugar. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, precisamente, y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griego, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron, ¿a quién le parece? A Bernabé, a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse
el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Interesante, ¿no? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Quizás la razón de que se los llamaban cristianos, que significa pequeños cristos, era porque hasta entonces prácticamente todos los cristianos eran judíos convertidos a Cristo. Y estos eran gentiles, ya no eran judíos. Entonces, ¿cómo les llamaban? Les llamaban pequeños Cristo, porque ellos siempre estaban hablando de Cristo a quienes se habían entregado. Muy bien. Lucas nos informa en Hechos 13, versículos 1 al 3, que estos dos siervos de Dios, Bernabé y Saulo, junto con otros discípulos, llegaron a constituirse en un grupo de líderes que Lucas llama profetas y maestros, que pronto se encontraron envueltos en una nueva misión dirigida por el Espíritu Santo. El texto nos dice en Hechos 13, 1 al 3, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, estaban Bernabé, Saulo y tres más. Parece que eran gentiles esos tres. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Muy bien. Así comienza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Aparentemente ahora asume Pablo el liderazgo, pues hasta el momento este figuraba como acompañante de Bernabé. Pero a partir de este nuevo emprendimiento aparece Pablo frente a la misión, y su nombre figura antes del de Bernabé de allí en más. De hecho, en Hechos 14:4 se refiere a Pablo y Bernabé como apóstoles. El término apóstoles significa los enviados. Y es el término que hoy en día diríamos misioneros. Un misionero es una persona que se envía de un lugar a otro para anunciar el Evangelio. Y al principio los llamaban apóstoles. Podría dar algo del origen de la palabra, pero no viene al caso. Hechos 13, versículo 5, señala el hecho de que Pablo y Bernabé salieron acompañados por Juan Marcos como ayudante. Juan Marcos, los otros textos señalan, era primo de Bernabé. Por Juan Marcos como ayudante, aunque los abandonó en Panfilia. Menciono esto porque va a aparecer después. Muy bien. Al terminar su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía e informaron a los hermanos allí de lo acontecido en las distintas ciudades donde predicaron el Evangelio. Esto leemos en Hechos 14, versículos 21 al 28. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra,
a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra de Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahora viene una nota un poco triste. Lucas nos informa que llegaron algunos judíos tradicionalistas de la iglesia de Jerusalén e insistieron que los gentiles tendrían que abrazar los ritos tradicionales de la ley de Moisés para poder seguir a Cristo. Esto encontramos en Hechos 15, versículos 1 al 5, que leo ahora. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, como ellos, esos que enseñaron, habían venido desde Jerusalén. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la alegría, pero por la iglesia, como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Felizmente, en Jerusalén, después de bastante discusión, se resolvió el asunto, determinando no exigir de los gentiles más que algunas normas sencillas sobre su conducta. De modo que, de allí en más, los gentiles creyentes fueron considerados en pie de igualdad con los judíos creyentes. Es difícil sobreenfatizar la tremenda importancia de esa decisión tomada y que se registra en Hechos 15. Imagínense si hoy en día, donde se predica el Evangelio entre los no judíos, habría que exigirles que se circunciden, que cumplan la ley de Moisés. ¿Cuántos se convertirían? Pocos. Las mujeres. ¿Ah? Además sería una secta judía. Sí, porque hasta al principio se consideraba una secta judía, los cristianos. Y en Antioquía la historia comenzó a cambiar. Ya había ocurrido en la casa de Cornelio, ustedes recuerdan la experiencia de Pedro, que le sorprendió cuando esos gentiles fueron llenos del Espíritu Santo antes de que fueran bautizados. Así que todo eso indicaba que Dios tenía otro propósito más allá de lo que
habían considerado los apóstoles al principio. Sin embargo, al fin del capítulo 15 de Hechos, descubrimos que un fuerte altercado entre Pablo y Bernabé terminó en su separación el uno del otro, aunque ambos siguieron luego con su trayectoria misionera. Siempre es desalentador descubrir que algunos siervos de Dios no pueden llegarse bien entre sí y se separaron. Pero la buena noticia es que en este caso tanto Bernabé como Pablo por lo menos siguieron llevando el Evangelio a distintos lugares. Tristemente, la Biblia no registra que en algún momento se pudieron resolver sus diferencias Bernabé y Pablo. Bueno, el texto de Hechos 15, 36 al 41 relata esto. Algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Este era el lugar oriundo de Bernabé. Mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Es interesante que Lucas después sigue lo que pasó con Pablo y no escuchamos más de Bernabé. El registro bíblico no indica si alguna vez resolvieron sus diferencias Pablo y Bernabé, aunque un par de pasajes de las epístolas de Pablo indican que más tarde la disputa entre Pablo y Juan Marcos se resolvió, pues Pablo se refiere a Juan Marcos en términos muy positivos en Colosenses 4:10 y 2 Timoteo 4:11. Podemos suponer entonces que la característica de Bernabé de acoger y orientar a los que tenían problemas dio buen resultado en el caso de Juan Marcos. Es muy interesante eso, ¿no? Bernabé ha hecho con Juan Marcos lo mismo que hizo con Saulo. Y que por eso salvó a Saulo de estar totalmente marginado por los cristianos y hizo posible que llegara a ser un gran apóstol. Qué interesante, ¿no? La vida de Bernabé. Quiero ahora concluir con unas características admirables de Bernabé. En la pantalla aparecen varios de ellos que sirvieron para bendición y edificación de muchos hermanos, y esas son las lecciones que tenemos que aprender. Primero, su gran generosidad. Es probable que Bernabé venía de una familia pudiente y que tenía propiedades en la isla de Chipre. Y es probable que la propiedad que vendió, o las propiedades, estaban en Chipre. No sabemos, la Biblia no nos da más detalles al respecto. Su sobrenombre, Bernabé, indica que tenía la característica de afirmar y animar a otros. Y eso encontramos, todas las veces que encontramos a Bernabé, está animando, bendiciendo, edificando a otros. Qué hermosa calidad encontrar una persona que siempre está dispuesto a levantar a los caídos, bendecir y animar a seguir. Eso nos muestra la buena disposición
que Bernabé tenía hacia los marginados. Y Lucas nos dice específicamente en Hechos 11 que Bernabé era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué hermosas cualidades para señalar una persona, ¿no? Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. También vemos que tenía una buena disposición para colaborar con otros. Era hombre de equipo. No pretendía llevar él la delantera en todo. Él trajo a Saulo, que evidentemente con ciertas características de Pablo superó a Bernabé, y Pablo llegó a estar frente a la misión que llevaron a varias ciudades. Y Bernabé no tenía problema con eso. Hay personas que tienen dificultad en ocupar el segundo lugar. Si están en primer lugar ya están felices, pero en segundo lugar ya están molestos. No es así con Bernabé. Bernabé pudo ocupar el primer lugar o el segundo o el tercero sin molestarse, simplemente entendiendo que donde está debería servir y bendecir a otros. Una hermosa disposición. Vemos también que tenían el oído abierto para discernir la guía del Espíritu. Eso se ve especialmente en Hechos 13, cuando menciona que cuando estos 5 líderes de la iglesia en Antioquía estuvieron orando y ayunando, Dios les dijo: apártenme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Quiere decir que ellos entendían que Dios tenía una obra para ellos que todavía tenían que cumplir, tenían su oído abierto. Si uno no tiene el oído abierto al Señor, no siempre pescará que Dios tiene algo más de lo que estás haciendo actualmente. Lo que estás haciendo actualmente no necesariamente es el fin de su ocupación, si el Señor va a ir abriendo más adelante. Pero para eso hay que estar atento a la dirección del Señor en la vida. Y así era este hombre Bernabé. También vemos que era un hombre íntegro y fiel a la palabra de Dios. Cuando los judaizantes llegaron a Antioquía y querían distraer a los gentiles, insistiendo en que tienen que cumplir la ley de Moisés, Bernabé y Saulo estuvieron firmes con respecto a lo que requería el Señor, y por su integridad y fidelidad a la palabra de Dios lograron que eventualmente los apóstoles y toda la iglesia abrazara esa fe que tenían ellos. Finalmente era un hombre que no abandona a los débiles y desorientados, sino sigue obrando con ellos, trabajando, orando, ministrando, animando, para que puedan volverse a estar firme en su entrega y servicio al Señor. Bernabé, un hombre admirable, un hombre que bien se puede emular. Sin duda, Saulo aprendió mucho de este hombre que fue el primero que lo abrazó y lo introdujo a los apóstoles. Señor, te damos gracias por hombres como Bernabé, por mujeres y otros, Señor, que saben ubicarse correctamente y servir para que otros sean animados, bendecidos, levantados, edificados. Gracias, Señor, por los ejemplos que encontramos en las Sagradas Escrituras, como también por los ejemplos que encontramos entre nosotros, de personas que están dispuestos a vivir no solo para sí, sino para el bien de otros. Anímanos a todos, Señor, a vivir siempre para el bien de otros, para animar, para bendecir, para edificar.
como es lo que vemos en este hombre Bernabé. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.